En la madrileña Plaza de Colón se está alzando un edificio cuyo proyecto es del arquitecto Antonio Lamela, que responde a fórmulas muy poco usuales, ya que son contados los que existen en el mundo, erigidos según técnicas parecidas. Estas torres han llamado la atención poderosamente entre los especialistas de la arquitectura, y buena prueba de ello es que un grupo de técnicos de la República Federal Alemana se han desplazado hasta nuestro país para estudiarlo sobre el terreno. El nuevo edificio se compone de dos cuerpos, el basamental, con 10 plantas, 7 de ellas subterráneas, y el cuerpo superior, formado por las torres, en las que podrá admirarse lo verdaderamente innovador, ya que los diversos pisos que las forman están suspendidos de lo que, para entendernos, llamaremos terrazas. Es decir, que sucede exactamente al revés que en las edificaciones convencionales, donde las plantas se apoyan unas en otras. Aquí los pisos bajos, irán colgados de los pisos de más arriba. Estos tensores cumplen un papel fundamental en la sustentación de los pisos colgados. Desde lo alto, la ciudad cobra nuevas perspectivas. Nuestro operador ha tomado panorámicas inéditas que son las que en su día podrán admirar cuantos se sirvan del edificio aún en construcción. Este será el aspecto de la nueva edificación cuando esté totalmente terminada. Yo siempre soy optimista a cualquier problema con que el hombre tiene que enfrentarse. El hombre tiene una enorme capacidad de reacción y una enorme capacidad de adaptación ante sus problemas, y ante problemas verdaderamente grandes es cuando el hombre se crece. Pues para mí las Torres de Colón supone un poco la primera vez, yo diría la segunda, porque con el Hotel Meliá, que tuvo mucha repercusión, pero sobre todo las Torres de Colón, es la primera vez que una obra importante en Madrid llama la atención. Y yo recuerdo un poco pues las chiflas de mis compañeros de clase cuando la primera vez que un profesor comentó, me acuerdo perfectamente que estaba explicando la semejanza física en una clase de álgebra, y dijo, bueno, igual que estos dos cosas espantosas que están apareciendo en la Plaza de Colón. El problema del edificio colgado ya estaba en el ambiente, en el mundo, que se había hecho el Standard Bank, que se había hecho en Sudáfrica y un par de edificios en Londres. Yo creo que no había más en todo el mundo. Y entonces era una cosa que para un señor que le gustan las estructuras y que es aficionado a ellas, pues es una especie de incentivo importante. Para mí este ha sido, en mi vida ha sido el más importante. Pero ha sido el más importante primero porque fue el primero gordo que hice, que era todo nuevo, porque los demás han sido ya todos a construcción tradicional y eso me ha llamado menos la atención. Que luego pues, han hecho proyectos muy importantes, es decir, evidentemente el AT4 fue importante, el Bernabéu también fue una obra muy importante. El Bernabéu también ha sido muy importante. Yo, que es una pregunta que le he hecho varias veces a mi padre, oye papá, sin duda, las Torres de Colón. Este proyecto no hubiese sido posible sin el promotor, José Osinalde, que es un promotor importantísimo en la vida de mi padre y del estudio, y es quien primero le encarga el barrio de San Ignacio de Loyola, luego La Nogalera, que fue un proyecto muy importante, Galaxia, y luego finalmente las Torres de Colón, que fue la gran obra que hacen los dos, mi padre como arquitecto y José como cliente. Yo es que creo que no hay en el mundo, incluso ni antes ni después, un edificio de esta categoría estructural, formal y
y con problemas de verdad de atreverse, ¿eh? Pero realmente erais conscientes de que estabais haciendo algo realmente único en el mundo. Pero Totalmente. Y eso hace que la dedicación que tenías tú para el edificio era total y no hablabas otra cosa y intentabas ver todo lo que pudiese por ahí. Entonces preocupaba mucho todo este área de Madrid, que iba a ser un gran área central, la continuación de la calle Goya con la calle Génova, y cuando se estudia el solar de las Torres de Colón, no solamente se estudia como un solar independiente, sino se estudia también como el solar noroeste de la glorieta de Colón, pero teniendo en cuenta que el centro Colón se iba a hacer en el otro cuadrante de la glorieta. Digo, es que ahí lo que había era un proyecto de ordenación de la fachada oeste de la plaza de Colón, en la que en ese solar se preveía una unidad arquitectónica de marcada verticalidad. Y nosotros lo único que hicimos fue pelear para que en vez de una unidad de 1 nos aceptaran la unidad de 2. Pero porque además se pensaba que... Y porque nos asustaba mucho, esto ahora tiene 20 plantas. Haber hecho un edificio de 40 nos parecía que era un disparate urbanísticamente, y luego no teníamos experiencia de hacer edificios de 40 plantas. El tomar una decisión de hacer edificios colgados aquí es una decisión que tu padre la tuvo que tener mucho cuidado. No se toma decir, hoy voy a colgar el edificio en medio de la Plaza Colón. Esa es una decisión que yo no entré. Eso él la tomó él y yo no me dije. Y sin embargo, este edificio es, por así decirlo, la antítesis de lo que debe ser un edificio colgado. Un edificio colgado debe ser bajo y muy ancho. Y este es alto y muy largo. De manera que la única solución que encontramos para hacerlo es hacer los tirantes de hormigón pretensado. Es decir, porque el problema siempre es el mismo, ¿no? Tú tienes el núcleo aquí y esta es una planta. Esta es una planta que está así, que tiende a flectar, baja, y entonces hay que agarrarla de aquí, o se apoya, o la tiras de ahí con un cable. Ese es el quicio del asunto. Eso lo estaba muy claro, yo hice muchos números en esa dirección. Dice, bueno, pues esto no puede ser, hay que meterle una carga hacia arriba, una deformación hacia arriba a los tirantes, pues no yo pretensado. O sea, comprimirlo contra la cabeza. Es decir, contra que no la cabeza, sí, para evitar, para que todas las deformaciones temporales vayan hacia arriba. Cuando los ingenieros ingleses que estuvimos hablando para preguntarle por su edificio, no íbamos a consultarles nada, pero sí queríamos saber cuál era su experiencia. Y les preguntamos y dijimos, tenía 20 plantas y colgadas desde arriba y la superficie no era pequeña, se echaban las manos a la cabeza. Pero eso no se puede hacer, no sé qué, no sé cuántos. No se puede hacer con tirantes metálicos, porque eso sí se deforman y no hay quien lo recoja el asunto. Es decir, que cuando se planteó este edificio no había un ejemplo, no había una referencia en el mundo como este. Este estudio era el único estudio serio que había en España. El jefe de arquitectos era holandés. Luego había un uruguayo, un paraguayo, un argentino, un japonés hubo también, ese no coincidió conmigo. Luego hubo un portugués, de origen portugués, keniata, que estudió en Londres. Es decir, esto era como la ONU. ¿Tú te incorporas? El 2 de enero del año 70. O sea, que empiezas con 1970, la década, 70. Y ya te dicen, Amador, a Torres Colón. Torres Colón estaba en la cota -6. Y entonces yo me acuerdo que un día quedamos con don Carlos Fernández Casado, y don Carlos era una persona entrañable, y además era un madridista furibundo. Y le dijo mi hermano Antonio, hombre, sí, lo que pasa es que yo me gustaría que estuviera mi hermano Amador, porque se ha incorporado ahora al estudio y todavía no sabemos en qué faceta le vamos a poner. Bueno, y dijo, bueno, pues si tienes algún problema me lo decís, pero si no, cuando acabe el partido de fútbol nos vemos allí en Torres Colón. Pues mi padre siempre había estado muy obsesionado con la idea de que los edificios no tocasen el suelo, es decir, que los edificios flotasen, ¿no? Es decir, esa sensación de la arquitectura de los años 40 y 50 que se importa un poco de Italia, que los edificios se quedan como en el aire, ¿no? Y que su contacto con el terreno es lo mínimo posible, ¿no? Entonces ya en los primeros edificios, sobre todo en el 33
y en Islas Filipinas, son edificios que su estructura es muy liviana y prácticamente tocan el terreno con unas piezas que tienen la mínima sección posible. Es que entonces la obra se hacía 24 horas al día. Sí, yo de hecho... Era mañana, tarde y por la noche se hormigonaba también. Es decir, es que hemos hormigonado a las 3, las 4, las 5 de la mañana, es decir, sin parar. Porque claro, todos los núcleos era una cosa continua. Continua, no se podía parar. No. O sea, se hormigonaba a un nivel, se subía al encofrado como se podía, porque ahí hemos tenido problemas, cantidad para poder subir los encofrados. Sí, hubo muchos problemas, porque fíjate, si miras tú el núcleo es un puro agujero. Sí. Y eso realmente es una ménsula que soporta todo el edificio al viento. El viento, que es una altura muy considerable, pues empuja mucho sobre eso y todo se resiste en el núcleo. Y ese núcleo era un puro agujero, con las puertas para los ascensores, lo que dio lugar mucho es a calcular el estado tensional que se producía en todas las uniones entre estos travesaños verticales y horizontales y el hecho de controlar que la carga en el núcleo fuese resistible. Para ti, ¿cuál fue el momento más complicado de la obra? ¿La subida de los núcleos o la construcción de las cabezas? No, la subida de los núcleos. O sea, la subida del encofrado deslizante constante. Sí, claro, que aquello no se podía detener en ningún momento. Nada. Y los problemas que hubo con los hormigonados, porque el hormigón se helaba. Porque, claro, se subía por un ascensor que había por el interior del núcleo. El interior del núcleo, con todos esos agujeros que tiene, hacían un tiro que ni te cuento. Eso subía el viento a 100 y pico kilómetros por hora. Entonces, cuando se metía el hormigón, ahí lo que había era tal tiro que el hormigón, según se metía, se quedaba helado. Y cuando llegaba arriba, ya no había forma de que fraguara. Con lo cual había que volver a bajarlo, era un lío, tal, no sé qué. Entonces llegamos a la conclusión, pues, que había que calentar el hormigón. Había que subir el hormigón caliente para que llegara templadito arriba y se pudiera fraguar. Y al final acabamos tuviendo que calentar la grava gruesa del hormigón, la de 30. ¿Cómo se calentaba? ¿En una especie de hornos abajo que preparabais? Sí. Allí, o sea, lo teníamos en el sótano sexto. O sea, que todo el día improvisando pequeños inventos claro, para poder hacer la obra. Y esa fue la parte más complicada y más difícil. ¿Y las cabezas, la construcción de las cabezas también tuvo dificultades? Tuvo sus dificultades porque la cimbra era muy cara y la cimbra no aguantaba el peso de todas las cabezas. O sea, la cimbra se fue subiendo con tirantes hasta la parte de arriba y entonces esa cimbra no aguantaba el peso de todas esas cabezas. Lo que hizo que se cortasen en dos, en horizontal, y se construyó primero la mitad. Y una vez esa la chila aguantaba, y entonces con la mitad más la cimbra aguantaba la otra mitad. Y entonces fue cuando se paró la torre. Entonces cuando me dijeron, oye, tenéis que parar, llegó la orden de paralización, pues claro, nos cogió a mitad de torre. Y entonces dijimos, si no se puede parar esto, ¿cómo se va a parar? No, yo creo que estaban a mitad del hormigonado de las cabezas. No, lo dejamos así. Lo dejamos a mitad de lo que se llamaba la fibra neutra de la viga. Ahí, en el momento cero. Pero eso fue después de que yo me tuve que ir a la gerencia a hablar con el arquitecto jefe del ayuntamiento y explicarle que no se podía dejar paralizada la obra a donde quisieran ellos, que teníamos que rematarlo. Evidentemente la paralización fue dura, pero hubiese sido mucho peor una demolición, porque es que además la demolición de las cabezas no era, como he dicho antes, nada sencillo, ¿no? Además del costo tremendo, ¿no? Pero se hizo un proyecto de demolición, porque el propietario, José María Osinalde, al llegarle la orden de demolición, encarga rápidamente a mi padre y a los ingenieros que estaban estudiando el proyecto, pues que le hagan un proyecto de demolición lo más rápido posible para cuantificar cuál era realmente el valor de esta demolición. Le vi preocupado, pero era más que nada por el problema legal. Es decir, ¿Por el problema legal? Sí, el problema legal era muy grave. Es decir, que te paren una obra, no nos han parado nunca más ninguna obra, que yo recuerde ahora. Aquello sabíamos que se iba a continuar, no sabíamos cuándo, pero bueno, se dejó todos los hierros en espera, hormigonada a mitad de las vigas para que no hubiera problemas en la continuidad, es decir, que se hizo
bien y de acuerdo con los técnicos del ayuntamiento. Pues a nivel popular, muchas anécdotas de cada vez que mi padre pasaba por allí o incluso yo alguna vez cogiendo un taxi, pues los taxistas te contaban las historias más truculentas. Un día que cogí un taxi para volver a casa, desde aquí, desde el estudio, cuando pasamos por ahí, como los taxistas eran unos inventores natos, le pregunto al taxista, oiga, como si fuera de provincia, oiga, ¿usted sabe qué ha pasado con eso? Dice, quite, que es que por lo visto el arquitecto se ha vuelto loco, lo han encerrado en un manicomio y no saben cómo terminarlo. El alcalde, que era Carlos Arias Navarro, una persona de mucho carácter, se tomó este tema como un tema muy personal. Los tribunales condenaron al ayuntamiento a dar daños y perjuicios y a pagar todos los gastos derivados de las costas judiciales. Pues en vez de la indemnización que les manda el tribunal, que nos paguen, entonces nosotros eso lo que les pedimos es que nos autoricen el cambio de uso, y entonces el cambio de uso nos lo concedieron. Y luego yo, al cabo de los años, después de bastantes años, conocí a don Carlos Arias Navarro, el alcalde que nos había parado eso. Y entonces yo me presenté. Le dije, pues yo soy uno de los arquitectos de los de las Torres de Colón, de los que nos paró usted la obra y luego perdió usted el pleito. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, ya, si yo lo sé, si eso ya lo sé. Pero es que en aquellos momentos se empezaba a desmadrar el urbanismo y había que dar un golpe de timón y un ejemplo. Y les tocó a ustedes, desgraciadamente. Y digo, ya lo sé, pues bueno. Sí. Digo, pero nos ha venido muy bien, ¿eh? Porque luego hemos podido cambiar y en vez de apartamentos hacer oficinas. Con lo cual el promotor está encantado. Digo, porque le ha hecho usted rico. No sabes tú el lío que nos armó, que se paró la construcción del edificio por Arias Navarro, cuando estaban en la mitad, y después tenías que montar en la otra mitad de la plataforma de arriba, y la retracción y la afluencia eran enormes porque llevaba 3 años parado, con lo cual el hormigón en la parte de abajo ya se había encogido todo lo que tenía que encogerse, y le ibas a poner encima otro que el de abajo no iba a dejar encogerse. El deterioro no. La verdad, sinceramente, en la parte técnica no había ningún problema, porque sabíamos que estaba bien cortado, habíamos contado con los arquitectos municipales y no había ningún problema. Al hormigonar las plantas, la cimbra cedía, que estaba colgada además desde arriba, con lo cual entonces su sujeción con respecto al tirante se movía, es decir, si el tirante estaba así, esto se movía así, la cimbra, la planta es esto y la cimbra era esta. Y entonces al amanecer prácticamente la planta y el tirante estaban casi inmóviles, y entonces, aunque tenía posibilidad de moverse, es cuando se hacía la unión. Porque además cuando hacías la unión tenías que hacerla de muchos puntos, porque si no empezabas a colgar una zona y otra zona no. No, eso fue tremendo. Pero, por ejemplo, una decisión que fue del constructor por acabar antes y de Osinalde es colgar las plantas de 2 en 2, se colgaba esta planta y después sobre ella se construía entre medias. Pues eso daba millones de problemas. Porque, claro, eran las primeras veces que se hacían en España estas cosas. Por ejemplo, las piezas que se cerraban de planta a planta son unitarias. Porque nosotros decíamos, no, juntas no. Eso tiene que ser una pieza única. Si otro arquitecto coge esto y dice, lo voy a forrar de cristal todo este asunto, y ahí la estructura desaparece. O sea, eso fue una decisión de tu padre, no de otras personas. No, mi padre siempre quiso que este edificio se viese colgado en su cabeza, en su cuello y en su base. Y siempre estaba muy preocupado con que estos núcleos de hormigón fuesen aparentes y que todo el mundo tuviese la percepción. Porque claro, dice, oye, con la dificultad, con la proeza que es esto, desde el punto de vista técnico, hombre, que no se vea, pues parece que es una pena. Hay una cosa en este edificio, tú lo sabes mucho mejor que yo. La situación en la Plaza Colón, que uno esté desplazado respecto de otro, el tamaño de la superficie, eso, a mí me parece que es clave en este edificio, y eso no hay más intervención que la de tu padre. Cuando el edificio está a punto de terminarse, Osinalde decide que quiere vender las torres
de Colón. Y mi padre, curiosamente, había conocido a José María Ruiz Mateos, que era un hombre que entonces estaba empezando y era casi el hombre de moda en España. Se lo compró a Osinal de Ruiz Sí, Mateos. y además, haciendo orden en los papeles de mi padre, he encontrado un documento importantísimo, y es el documento, porque está mi padre, aparece como fedatario, a mano, firmado por Ruiz Mateos y por Osinalde, donde acuerdan el precio y la forma de pago. 1.700 millones de pesetas. 1.700 millones en el año 75 era muchísimo dinero. O sea, ¿Y tenía tanto dinero Ruiz Mateos? Cuando José María Ruiz Mateos compra las torres, que le pone las abejitas arriba y las denomina Torres de Jerez, es cuando ya se hace el proyecto de implantación del interior, ¿no? Que ya adecuado a las empresas de Ruiz Mateos, ¿no? Que ya es cuando se contrata a los interioristas. Me parece que estuvo Antonio Bonamusa, puede ser, en el interiorismo. Sí. Oye, y a nivel de repercusión internacional, cuando ibais a algún congreso, hacéis publicaciones, he visto varias. Lo llevábamos siempre porque era muy bueno, quiero decirte. Sí. La gente se quedaba muy sorprendida de que en España se hiciesen estas cosas. Eso es curioso. Tu padre, por ejemplo, empezó a hacer edificios que no se esperaba que se hiciesen en España, ¿no? Y lo mismo que este edificio u otros. Y entonces, cuando veían cosas de este tipo, se asombraban mucho los extranjeros. Ya te digo que este es único, ¿eh? No hay otro edificio igual, y merece la pena mantenerlo como está y como se proyectó desde el principio. Eso desde luego. Sí, yo creo que sería una locura ahora el intentar, y además peligroso, porque ponerle más carga a este edificio, más empuje de viento, más esto, yo no me fío ni pío. Esa escalera, me acuerdo yo de haberla negociado con el arquitecto jefe de bomberos, que es cuando, a raíz de la nueva legislación que se saca sobre evacuación en caso de incendio, es cuando salió la normativa esta, y es en función de esa normativa cuando nos obligaron a colocar esa escalera. Pero claro, al poner la escalera, como tenía que ser colgada, hubo que poner esta viga que luego se forró con la coronación, pero siempre se pensó que esto iba a durar 10, 15 años y que volveríamos otra vez al edificio original. Hombre, lo que merece la pena que se conserve como lo pensó tu padre, a fin de cuentas, eso es importante. ¿Qué recuerdas de mi padre, de Antonio, en aquella época? Era un arquitecto de los que... Mandaba mucho. Mandaba mucho. Se ponía en el frente de la mesa, siempre, en este despacho, en el frente. Con su bata blanca. Con su bata blanca, y bueno, nos poníamos todos alrededor y se hablaba todo lo que había que hablarse. Para mi padre, es decir, estaba muy involucrado y Estaba muy involucrado. Pero es que era muy importante para tu padre y para mí, porque claro, hacer eso, que no había hecho nadie tanto, y además yo era muy joven entonces, y como te digo, pues fue un proyecto en el cual vivías para hacer el proyecto, tanto con tu padre, que lo tenía, además tendría él sus propios problemas generales, que yo no me metía en los problemas de arquitectura, todo el problema de las escaleras que había interiores al lado de los núcleos y todas esas cosas, supongo que le llevó a ser muchos problemas correspondientes. Y los afrontó bien, vamos, nunca he oído una voz ni un grito de ningún tipo. Esos edificios... Aquí era cuando la gente no entendía todavía nada de lo que podían ser las torres. Era cuando tus hermanas me decían: papá, has pasado por la Plaza de Colón, has visto dos edificios muy raros que se están haciendo. Y dice: ¿a quién se le ocurriría hacer una cosa tan estrecha? Porque estaban convencidas de que eso era los edificios en su situación. Que faltaba el revestimiento de algo. Sí. No solamente los niños pequeños, sino gente de más edad también lo pensaba. Curioso. Claro, nunca se había hecho un edificio empezando por el núcleo y luego haciendo el edificio principal. Vamos a ver